ser más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hermanos, qué bendición que puedas estar el día de hoy con nosotros en esta reunión de oración. Ha sido un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda de Dios. Y el día de hoy yo quiero que sigas en esa comunión con el Señor, que sigas adorándolo, que sigas bendiciéndolo, que estés agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Gracias, Dios, porque tú estás presente en cada situación, en cada cosa que yo hago. Por donde quiera que yo voy, Señor, tú estás ahí. Dice tu mano, dice tu palabra, Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre estaré contigo, Señor. Y esa confianza es la que tenemos, esa certeza es la que nos vuelve a acercar a ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres hermoso, Dios. Gracias porque tu fidelidad es grande y tu misericordia inagotable es, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque este día lo has preparado con el propósito de que tú seas exaltado, Dios. Te bendecimos, te honramos y te damos la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, pues damos gracias que este día tú estés el día de hoy con nosotros. Estamos el día de hoy recibiéndolo para que el día de hoy el nombre del Señor sea exaltado. Pero lo más importante es que todos nosotros empecemos y realmente nos motivemos a estar delante de la presencia de Dios. Yo quiero compartir contigo el día de hoy una pequeña cápsula que se llama Mejor es un día en tus atrios. Por favor, anótalo. Mejor es un día en tus atrios. Y nuestra cita bíblica que estamos tomando como base es el Salmo capítulo 84, versículo 10. Salmo capítulo 84, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional o en la NTV. Yo te voy a leer la NTV que dice de esta manera: un día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Es importante entonces que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios. Los que hemos podido entrar a la presencia podemos decir: Señor, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Señor, donde hay esperanza, donde hay confianza, donde hay seguridad, donde hay esa quietud, donde, Señor, tú me hablas y yo recibo fortaleza, recibo visión, recibo tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres fiel. Pero dice, ¿te imaginas o te puedes llegar a imaginar? Imaginémonos en el principio donde Dios tiene plena comunión con el hombre.
Dice la palabra que Dios al hacer a Adán y a Eva, dice que constantemente se movía o visitaba el jardín del Edén y podía estar con el hombre. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Después de que el hombre acaba de pecar, Dios desciende como tal vez siempre lo hace. Y fíjate lo que dice. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y ¿sabe algo que tal vez debería de haber dicho? Adán dice, tuve miedo y me escondí porque he pecado contra ti. O te he desobedecido, porque en ese momento tal vez no se conocía como tal el pecado, más la desobediencia era una falta en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace alejarnos de la presencia de Dios? Cuando usted está en plena comunión, está usted buscando al Señor, está usted constantemente anhelándole delante de su presencia, siendo examinado, como en alguna de las conferencias que hemos platicado, que si le podíamos decir al Señor, Señor, examina mi corazón y aún escudriña mis pensamientos. Usted le podría decir al Señor, en este momento, Adán, en lugar de decir, mira, Señor, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, dice, me escondí, porque tuve miedo, porque estuve desnudo. ¿Y sabe qué nos hace alejarnos de la presencia de Dios? El pecado. Ese pecado que en lugar de acercarnos nos aleja, y dice la palabra que ponemos un vallado delante entre Dios y nosotros. ¿Qué le invito el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la vida de Moisés, este hombre que buscó la presencia de Dios de continuo en continuo para que realmente el Señor le estuviera bendiciendo. Fíjese, Dios siempre está buscando llamar nuestra atención. Dios de una u otra manera, las circunstancias, las situaciones que vivimos, eso nos motiva a buscar a Dios cada día. El día de hoy yo quiero decirle que usted necesita buscar a Dios. Él va a llamar su atención, puede ser a través de una tribulación, de alguna enfermedad, de algún momento difícil, aún en una alegría. ¿Por qué? Fíjese, vamos a ver Éxodo capítulo 3, el versículo 2. ¿Ya lo encontró? Por favor, búsquelo y léalo. Si no, ponga mucha atención, por favor. Dice su palabra. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Dios quiere siempre llamar nuestra atención y de una de otra manera nos va a buscar. Y yo quiero decirle, Dios está presente. Dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de hoy yo le quiero invitar a que usted le diga, Señor, enséñame, muéstrame tu gloria. Quiero estar delante de tu presencia, quiero habitar en ese lugar. Muchas veces cuando hablamos de Jesús, hay algo que pasa en nuestra cabeza y dice, claro, pues es que Jesús era el mismo Dios. Claro, pero es que Jesús no tenía la condición tal vez de hombre que nació de pecado. Claro, Él fue hombre, dice la palabra que fue un nacimiento virginal, pero sin embargo dice que aunque fue tentado, Él jamás pecó. Y es importante. Y entonces yo le quiero poner la vida de un hombre común y corriente como usted y como yo, donde puede decir, bueno, este hombre nació de una familia, este hombre tuvo momentos difíciles, este hombre pasó circunstancias que tal vez no son comprendibles, pero imagínense, desde pequeña edad dice que nació en un lugar donde si se le encontraba que era varón, lo tenían que echar al río. Qué valiente su madre, porque dice que su mamá lo escondió por un tiempo. Cuando no lo pudo esconder, dice que imagínese el dolor de una madre dejando a su hijo. Imagínese el corazón del hijo anhelando a su madre. Dice que lo pone en el río y después del río dice que estaba en el río y estaba ahí, solo, llorando. Pero dice que lo recogieron y cuando lo recogen, pues se encuentra sin familia, lo encontró otra familia. Vivió tal vez momentos buenos, claro, pero dice que mientras era pequeño se lo devolvieron a su madre para que lo cuidara. Ese tiempo esa madre lo tuvo que volver a tener, lo educó en la palabra, le puso la semilla, le habló del Señor, guardó en su corazón y atesoró en su corazón Moisés las palabras que su madre le estaba diciendo. Cuando llegó a la casa de Faraón y empezó a recibir la enseñanza, usted se acordará, vivió en un lugar donde realmente tenía todo.
pero en su corazón había un daño. Pero aún en ese daño, usted se acordará, dice que ve a dos hermanos peleando, en una de esas golpea a uno, muere y sale huyendo de la presencia de Faraón. Cuando sale, dice que va por el desierto, posteriormente pues vive momentos difíciles, pero se enamora, se casa. Pero yo quiero decirle algo, las palabras de su madre jamás faltaron en su corazón. Hasta el momento en que Dios hace un llamado. Y Dios tenía un propósito para la vida de Moisés, al igual que lo tiene para tu vida, al igual que Dios está esperando que tú te levantes, quiere llamar tu atención y decirte, necesito pasar tiempo contigo, necesito que tú vengas delante de mis atrios y estés con un oído atento y un corazón dispuesto para hacer mi voluntad en tu vida y que puedas extender el reino de los cielos en toda esta tierra. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Ya después de que el pueblo sale de Egipto, pasa el Mar Rojo, empieza a estar en el desierto, y cuando Dios le da las tablas a Moisés con los mandamientos, con las instrucciones, dice Éxodo capítulo 34, versículo 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, yo le quise poner ahí entre paréntesis, de la presencia de Dios, con todas las tablas, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Qué impactante palabra, porque dice, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando está sumergido en la presencia de Dios, usted es transformado. Sus circunstancias son transformadas. En el ambiente espiritual algo se está moviendo y usted está moviendo la mano de Dios y usted está moviendo que el Señor mande ángeles a pelear por usted. Y entonces dice la palabra que en este momento este hombre fue transformado, su rostro fue impactado por la presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios en nuestras vidas? Dios quiere a través de nuestras vidas transformar otras vidas. Vemos que la importancia de pasar tiempo en su presencia para ser transformados. A veces cuando uno está en la presencia de Dios pasa tan rápido que usted dice, Señor, te adoro, te amo, te necesito, y usted empieza a derramar su corazón y usted empieza a buscar el rostro de Dios, no por tiempo, no por obligación, no por cumplir con un rito, por cumplir con un estándar, sino porque usted necesita estar en la presencia de Dios. En ese momento es transformado. Este hombre pasó 40 días y 40 noches. Este hombre fue y estuvo en la presencia de Dios. La gente decía, imagínense, casi un mes, 10 días, que este hombre pasó en la presencia de Dios, y la gente decía, tal vez este hombre ya se nos murió. Porque él no se daba cuenta del tiempo que había pasado, pero cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo como que se va. No existe el tiempo y usted está ahí derramando su corazón, exponiéndole al Señor sus angustias, sus necesidades, aún dándole gracias por esas alegrías, por las cosas que suceden. Y este hombre, bueno, ¿qué quiere que hagamos nosotros? Pues Dios nos dejó en su palabra ejemplos de hombres que estaban buscándole, anhelándole, sirviéndole. ¿Para qué nos quiere transformar el Señor? Para que todos lleguemos al varón perfecto, que es Cristo Jesús, a la altura del varón perfecto, que es ¿qué? Cristo Jesús. Y sabe, al igual que Jesús, Moisés, cada decisión que tomaba, cada momento difícil que vivía, cada momento que él no podría controlar, lo llevaba en la presencia de Dios. Y le decía, Señor, tu pueblo, Señor, esta circunstancia, Señor, hambre, Señor, el agua está amarga, Señor, no tenemos pan para comer, Señor, está pasando esto en tu pueblo. Y en ese momento este hombre derramaba su corazón, extendía sus lágrimas y decía, Señor, te necesitamos, te estamos buscando, te anhelamos, Señor, mándanos una respuesta, que tu palabra sea sobre nuestras vidas. Y entonces este hombre nos puede enseñar tanto de estar buscando la presencia de Dios, no tanto solamente en las cosas difíciles. Porque hay un momento en que Moisés le dice, Señor, es tanta la carga, Señor, es tanta este peso que llevo del pueblo. Y el Señor le dice, consíguete 70 ancianos para que el espíritu que tú tienes, que esa carga que tú estás cargando, sea puesta sobre de ellos. ¿Sabe? Dios está buscando gente. No solamente a veces dicen, ay, es que el pastor.
No, Dios está buscando hombres y mujeres intercesores, donde Dios pueda poner una carga y de repente Dios te levanta en la mañana o te ponga en la tarde cuando estás cocinando, cuando estás en algún lugar o cuando te estás trasladando y te pone una carga por alguien que te dice, tienes que orar por esta persona. Y en ese momento tú empiezas a orar, empiezas a clamar, empiezas a buscar el rostro de Dios y entonces tal vez el fin de semana te enteras de que Dios libró su alma de algo, de que Dios le fortaleció, de que pasó un momento difícil y gracias a Dios que puso en tu corazón orar por él y entonces él fue levantado en la gracia de Dios y fue cubierto con ángeles alrededor de él para protegerlo. Esto nos lleva a depender tanto de Dios, como dice su palabra en Juan capítulo 15, versículo 5. Nuevamente te estoy leyendo la nueva traducción viviente. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados no pueden hacer nada. Separados no pueden hacer ¿qué? Nada. El día de hoy yo te quiero decir, tenemos que estar pegados al riachuelo, como dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto y su tiempo y su hoja no cae. ¡Wow! Usted y yo tenemos que estar dependiendo tanto de Dios para que nos demos su fruto en su tiempo. Porque dice la palabra, porque separados no pueden hacer nada, no pueden producir nada. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Fíjese lo que Dios, era tanta la comunión de Dios con Moisés, como en el principio Dios con Adán, que fíjese lo que le contestó Moisés. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Qué le parece si el día de hoy sea nuestra oración hacia el Señor? Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no nos enseñas el camino que debemos de tomar, si tú no nos dices qué hacer, Señor, no nos muevas de este lugar. No nos hagas salir de tu presencia sin antes recibir la revelación que tú tienes para nosotros. No te conformes solamente con quedándote afuera de la presencia de Dios, quedándote solamente a un paso. Tienes que entrar. Me encantó el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 1, donde dice la sanación de un cojo. Pero más que la sanación de un cojo, a mí me impacta esto porque es alguien que estaba buscando tal vez la presencia de Dios, tal vez él ya había orado, tal vez él ya había buscado el rostro del Señor, pero ciertamente llegó un momento en que se acostumbró a estar fuera del lugar. Fíjese lo que dice, Pedro sana a un mendigo cojo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Significa que estaban buscando continuamente, aún los discípulos, la presencia de Dios. Versículo 2. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna y a la gente que entraba. Pero imagínese, este hombre, aunque tenía una necesidad, aunque tenía algo en su corazón, algo físico, dice que constantemente iban y lo ponían fuera. Hay gente que se conforma solamente con escuchar de Dios. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando llegamos a la iglesia, a la primera iglesia donde yo recibí al Señor, era una casa pequeña y en esa casa pequeña empezamos a servir a Dios, a adorar a Dios, empezamos a llenar la sala, el comedor, la cocina. Llegó el tiempo de salir al patio, empezamos a llenar el patio, ya no nos alcanzaban las sillas. Y yo me acuerdo que al lado de nosotros había un restaurante. En ese restaurante pues lo abrían muy temprano y ahí vendían. Y yo me acuerdo esa vez, nosotros estuvimos ahí por varios años, nos fueron de bendición. Una vez yo me acuerdo que llegamos a hacer más y más y más, un día no alcanzaron las sillas, y me acuerdo que fui y le toqué a la vecina, le dije, vecina, ¿nos presta unas sillas? Claro, nos dio unas sillas, nos las regaló, pero llegó el tiempo de movernos, así como el pueblo de Israel se movía cuando se movía la nube, nosotros Dios nos movió, y en ese momento pasó algo importante. ¿Qué le quiero contar?
Digo, ¿qué cree, vecina? Le quiero dejar la silla, fíjese que nos vamos a cambiar. ¿Y por qué se van a cambiar? No, es que Dios ya nos dio un lugar donde construir un terreno, donde empezar a construir la iglesia y pues vamos a ir a ese lugar, vamos a conquistar esa tierra prometida. Y si no se vayan. ¿Y por qué, vecina? Es que nosotros tal vez no entrábamos a la iglesia, pero todos los días estábamos del otro lado de la pared escuchando la predicación del pastor, la conferencia, y ha sido una bendición para nuestras vidas. ¿Sabe? Hay gente que está fuera de la presencia de Dios, solamente quiere escuchar, solamente quiere oír las promesas, solamente tal vez está escuchando la conferencia de que Dios lo quiere bendecir, de que Dios lo quiere fortalecer. Pero sabe, cuando uno entra en la presencia de Dios, también es confrontado. Confrontado para vivir una vida diferente, confrontado para que podamos ver la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle algo. Jesús fue la ofrenda preciosa para que pudiéramos entrar al lugar santo. Él nos dio la entrada para que usted y yo pudiéramos entrar a ese lugar donde pudiéramos habitar. Y yo quiero leerle, para terminar esta pequeña conferencia, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Listo? ¿Está conmigo? Dice su palabra. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a los que creemos. Nuestro santo y sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuanto más lo necesitamos. El día de hoy yo creo que cada uno de nosotros necesita buscar el rostro de Dios. Cada uno tiene una carga, cada uno tiene una necesidad, cada uno está buscando o está anhelando la presencia de Dios. Si usted ha escuchado alguna de nuestras conferencias, busque el primer paso a la libertad, donde dice, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Y yo el día de hoy le quiero invitar, cierre por un momento sus ojos y empiece a decirle al Señor, Señor, muéstrame todas las cargas que estoy sosteniendo sobre mis hombros. Todo ese yugo que ha sido puesto en mí, Señor, todo aquello que en lugar de permitirme caminar bien, estoy tan encorvado por tantas pruebas, por tantas necesidades, por tantas tribulaciones, Señor. Hay veces que ya no sé qué hacer. Hay veces que estoy buscando, Señor, la salida fácil. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente, yo te quiero pedir perdón porque no he buscado tu rostro de una manera aún mayor, Señor, aún más comprometido, Señor. Sí he orado, sí he buscado tu rostro, pero no tal vez he permanecido para escuchar tu instrucción y tal vez, perdóname, tal vez sí le he escuchado y sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta trabajo hacerlo. El día de hoy yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú me perdones. Que me perdones por haberme quedado fuera, solamente escuchando, solamente mirando. Como a veces la gente salía y esa gente era agradecida y decía, es que Dios ha bendecido mi casa, es que Dios me dio un trabajo, es que Dios sanó, es que Dios hizo esto, es que aunque Dios no lo hizo, sin embargo estoy agradecido con Dios. Porque hay momentos en que yo tengo que reconocer que te tengo que adorar, que te tengo que exaltar porque has hecho, pero hay cosas que no has hecho. Pero aún yo quiero ser agradecido porque dice la palabra, debemos de ser agradecidos en todo y por todo. Como decía Job, Señor, no solamente debemos adorar cuando recibimos, sino aún cuando se nos es quitado o aún cuando no tenemos. Padre, el día de hoy, enséñanos a entrar a tu presencia. Tal vez como dice esa alabanza, Señor. Aquí estoy, Señor, pasando el velo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Y es que tanto yo anhelo tu presencia contemplar, en quietud adorar. Levanto ya a ti mis manos,
Enséñame lo que yo no veo, Señor. Revélame tu presencia y muéstrame tu poder. Y límpiame con tu sangre, porque hoy, Señor, te quiero ver. Ahí donde usted está, derrame su corazón y dígale: Señor, el día de hoy quiero orar por mi familia. Quiero orar desde el varón, esa cabeza de casa. Señor, en el nombre de Jesucristo lo cubrimos con tu sangre poderosa. Te pedimos que seas tú revelándote a su vida, que aún tú le redargullas para que Él te busque desde muy temprano, en la mañana, en la tarde y en la noche. Señor, que Él pueda tener una comunión contigo, así como la tenía Adán al principio cuando fue creado. Que tú te movías y Él oía tus pasos. Él sabía que tú estabas presente. O en la vida de Moisés, que Él buscaba tu rostro y Él encontraba tu rostro. Como dice tu palabra, que sea de una manera transformado para que tú le hables cara a cara. Y Señor, aún como lo hacía Jesucristo, Señor, que tú te revelabas y tú le instruías en toda justicia y en toda verdad. Padre, oramos por las esposas, oramos por esas ayudas idóneas. Quita toda carga, quita toda opresión. Oramos por ellas porque son una bendición a nuestras vidas, porque son ese complemento de ese varón, Señor. Porque juntos, Señor, derribarán ejércitos. 1 hará huir 1000, más 2 harán huir a 10,000. Padre, por un camino vendrán contra ellos, pero por 7 caminos huirán de delante de ellos. Te damos gracias por esas mujeres, te damos gracias porque yo sé que estás quitando toda opresión, todo cansancio, toda fatiga de su cuerpo, Señor, aún de su espíritu, y yo la pongo delante de ti, Señor. Derrama de tu unción, derramamos sanidad, hablamos toda palabra buena sobre estos matrimonios, porque son matrimonios guardados en la mano de Dios, que ninguna arma forjada contra ellos prospera. Oramos por su simiente, oramos por sus hijos, oramos por esa generación que estás levantando en adoración, oramos por aquellos que están siendo levantados para adorarte. Declaramos en el nombre de Jesucristo que todo temor, que toda tristeza, que toda angustia, Señor, es quitada de estos niños. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que sea derramado de tu Espíritu Santo y ellos puedan recibir la instrucción, aún a través de la televisión, de los medios de internet, aún en sus clases. Dale ese espíritu de sabiduría, como se lo pusiste cuando construiste el templo a cada uno de los que tenían que hacer la obra. Padre, derramamos de tu Espíritu Santo sobre ellos para que ellos puedan recibir aún, Señor, esa certeza, esa confianza de que son inteligentes, de que son importantes, de que son sabios, de que son temerosos de Dios, de que, Señor, tú estás con ellos y en ellos y estás abriendo, Señor, su corazón, su pensamiento, Señor, para que puedan recibir aún la enseñanza, no solamente espiritual, sino secular, y ellos puedan recibir lo bueno, retenerlo y desechar lo malo. Oramos por la economía de los hogares, oramos por la provisión, oramos por las fuentes de trabajo, oramos por las empresas, oramos por los dueños, oramos por cada uno de ellos para que tú abras los cielos, Señor. Oramos porque dice tu palabra, Señor, que el obrero es digno de un salario. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que no le detengan su salario a ninguna de tus hijos, a ninguna persona, Señor, sino que ellas puedan recibir la provisión para llevar a casa. Dice tu palabra que así como hace salir el sol sobre justos y injustos y llover sobre pecadores y no pecadores, Señor, que tú puedas mandar la provisión a cada hogar, que no falte ni alimento ni sustento, Señor. Gracias porque tú estás obrando de una manera poderosa. En el nombre de Jesucristo oramos por nuestra nación, oramos por nuestro presidente, oramos por los que están en eminencia, oramos por los que hacen leyes, porque dice tu palabra que fueron levantados con un propósito. Ellos no lo entienden tal vez, pero el día de hoy adoramos al Dios vivo y te pedimos que tu Espíritu Santo entre a sus vidas, entre a sus casas, entre a sus lugares de trabajo, y toda ley sea conforme a la palabra, ley de vida, Señor, ley de esperanza, porque dice la palabra, porque las leyes no fueron puestas para que temiera el justo, sino para el pecador. Y en el nombre de Jesucristo yo te pido que te reveles a los que están en autoridad, aún a nuestro presidente, para que tome las mejores decisiones. Confunde todo pensamiento que vaya en contra de tu palabra, de tu voluntad. Confundimos toda organización que esté fuera de tu voluntad. Aún, Señor, cerramos sus bocas y declaramos que vienen tiempos de bendición sobre nuestra nación. Oramos para que llegue el tiempo donde todos nos podamos reunir en tu casa y podamos adorarte como un solo cuerpo, como una iglesia, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres fiel. Señor, el día de hoy venimos delante de tu templo
de tu casa, de tu presencia. Y nos acercamos confiadamente, como dice tu palabra, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, diciéndote que te amamos. Y Señor, queremos terminar este día con lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 8. Cuando Pedro oró por este hombre que estaba cojo, dice que lo tomó, le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y en el versículo 8 dice, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Tal vez el día de hoy tendríamos que cambiarlo. Nos hemos levantado de un salto, nos hemos puesto de pie y hemos comenzado a orar. Luego dice su palabra, luego entró en el templo con ellos, cantando, saltando y alabando a Dios. Yo le invito a que el día de hoy sea un día de bendición. Alabe, salte, adore y glorifique el nombre de nuestro Dios. Hermano, ha sido una bendición que estés con nosotros. Este tiempo ha sido tal vez corto. Tal vez te motivamos a que, ay, pastor, nos falta más tiempo. Este video se acaba, pero tu vida de oración comienza. Que la paz del Señor sea contigo. Te amamos, te mandamos un abrazo y recibe la bendición del Señor. Y dice su palabra en Números. Me encanta esta palabra. Yo quiero, antes de despedirme, leértela y decirte lo que el Señor está preparando para ti. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor muestre su favor y te dé de su paz. El Señor te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.